Hola amigos suscriptores, soy José Luis Azuaje, abogado penalista, y hoy tenemos un caso que me trae producción muy interesante. La mujer que murió dos veces, sí, una mujer que muere dos veces allá en el estado Trujillo. Voy a narrarles lo que le pasó a Rafaela. Rafaela Boroni nació el 1 de noviembre de 1935 en una población que se llama Mesa de Esnujaque. Rafaela desde niña mostró talento artístico, pintora, escultora y performer. Pero su vida cambió por una rara condición, la catalepsia, un trastorno del sistema nervioso que causa rigidez muscular extrema, baja temperatura, estos son los síntomas, y apariencia de muerte, donde el pulso es casi indetectable. Así que cuando la persona sufre de este tipo de catalepsia, sus signos vitales son muy, pero muy suaves, casi indetectables, como le dice la historia. La primera vez que le ocurre este evento a Rafaela ocurrió en 1946, cuando Rafaela tenía 11 años. Los médicos locales la declararon muerta y después vamos a revisar qué significa esto, que un médico te declare muerto, al ver que Rafaela no tenía signos vitales. Recuerden que estamos hablando del año 1946. La familia procede a velarla, preparándola para el entierro. Horas después, en el ataúd, Rafaela abrió los ojos y se incorporó a todos aterrorizada. Manifestó delante de todos sus familiares y amigos que podía oír y ver todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor, pero que no se podía mover. Y relató años después, cuando sobrevivió al trauma que la marcó durante toda su vida. 20 años después, quiere decir en 1966, a los 31 años, Rafaela repite la historia. Otro ataque cataléptico. Velada en su casa, despertó durante el rosario familiar, gritando que sentía todo. Esta vez se convirtió en inspiración y incorpora su experiencia al performance del cual estaba hablándole anteriormente. Pero ¿cómo lo hace? De manera teatral. Ese performance lo convierte en teatro y de allí su parte artística sale a florecer. Entonces ella representa su resurrección mediante obras y la llamaba esa obra La difunta muerta, donde yacía inmóvil en un ataúd y que ella misma construyó. Rafaela vivió hasta los 85 años, muriendo el 10 de marzo del 2021 en Betijoque, sepultada en una urna que diseñó, y este fue como su legado: el arte sobre la vida, la muerte y la fragilidad humana. Estos fueron como su herencia, su legado hacia la posteridad. Ahora vamos a llevar la catalepsia que le ocurrió a Rafaela a la vida actual, a 2025, con los avances tecnológicos, con los avances de la era digital. Me pregunto, ¿puede ocurrir nuevamente un hecho similar al de Rafaela, en este caso que producción me trajo? Yo creo que no voy a equivocarme al establecer un rotundo no. Nosotros hemos tenido avances en materia forense, médica forense, de anatomopatología forense, mediante la cual un médico anatomopatólogo, es decir, es médico y después se especializa en anatomopatología. Es un médico de la ciencia. Y como ciencia avanzada tenemos que en estos momentos existen mecanismos ultra de la era moderna para establecer la muerte de una persona. Un médico anatomopatólogo que a priori certifique la muerte de una persona
la está sepultando civilmente durante toda su existencia si llega a revivir a ese episodio como le ocurrió a Rafaela. Nosotros tenemos un ejemplo muy práctico en nuestra historia judicial, como lo es el caso de la doctora Raiza Ruiz, quien fue dada como muerta y certificado su muerte, y cuando hacen el hallazgo de lo que había en el ataúd, eran los huesos de un animal. Y esa señora todavía vive y no tiene vida judicial, no tiene vida jurídica, porque ella está declarada muerta. Ese es un ejemplo claro y clásico en Venezuela. Lo que ocurre con Rafaela fueron 3 episodios. Uno en 1946, cuando tenía 11 años, y el otro cuando tenía 31 años. Estos episodios traen en Rafaela un desarrollo de su parte artística. Por eso al principio del video hablo de sus características como ser humano. Una niña artista y escultora. Y ese performer del cual les hablé es porque ella su experiencia la lleva al teatro. Esa experiencia que tenía cuando le ocurría estos eventos de catalécticos en su vida. El hecho de sentir, de ver que te están velando, debe ser espantoso. Porque al observar que estás en una urna, yo nada más me voy al cuerpo de Rafaela y debe ser horrible observar que en cualquier momento te van a encerrar y que producto de ese encierro te vas a ahogar, te vas a asfixiar y ahí sí vas a morir. Cuando les expreso que es muy importante y es una responsabilidad que tiene un médico anatomopatólogo al establecer la muerte de una persona, es porque han ocurrido hechos en la vida real y en la vida judicial, mediante la cual tenemos algunos médicos que un poco ligeros, en este caso, y certifican la muerte de una persona bajo una historia médica y no realizan la autopsia debida. Y posteriormente a la autopsia se puede establecer otro tipo de situación en el cadáver de esa persona. Esto tiene que tener una responsabilidad al médico anatomopatólogo que certifique esa muerte. En el caso de Rafaela, yéndonos a lo que ocurrió con Rafaela, ella muere en el año cuando tenía 85 años, el 10 de marzo del 2021. Señores, yo me pregunto, si ella le ocurrió en el 1946, cuando tenía 11 años, en 1966, que todavía estábamos en una época, bueno, eso fue el año donde yo nací, me estoy delatando con ustedes. En el año donde yo nací todavía no habían estos avances que hay en el año 2025, en la ciencia, en la tecnología, en la era digital. Entonces, certificar la muerte de una persona que tenga estos espasmos musculares que se llaman catalécticos, creo que son imperceptibles. O sea, allí no debería existir. Ahora bien, el análisis legal de este caso de Rafaela ante un erróneo diagnóstico de muerte, el caso de la doctora Raiza Ruiz, que fue el ejemplo que traje anteriormente, a quien diagnosticaron muerta porque lamentablemente en su ataúd eran restos de animales y no de humanos, y la declaran muerta la doctora Raiza Ruiz. Y en el caso de Rafaela, que sufría de una condición de catalepsia que trae como consecuencia el diagnóstico erróneo de una muerte ante la condición de que sus pulsos vitales o
o su actividad vital es muy débil cuando está sufriendo este tipo de contracción muscular extrema. Hoy en día existe lo que son los avances en la materia forense, los médicos patólogos y los médicos anatomopatólogos y el médico que certifica la muerte por causas naturales, que es el médico tratante. Certificar la muerte de alguien no es nada ligero para nosotros ir y suscribir un certificado de muerte de una persona que no esté científicamente demostrado. En los tiempos actuales existe lo que es la encefalografía, que detecta, ¿verdad?, lo que es la actividad en el cerebro. Y allí es donde se puede establecer que una persona pueda estar muerta o no. Se debe en estos casos ser responsable ante la certificación de una muerte. Y como existen algunos certificados de defunción suscritos por médicos patólogos, donde no hacen la autopsia debida al cuerpo de la víctima y proceden de inmediato a suscribir ese documento tan importante en nuestra existencia civil. Entonces, allí es donde yo no, me trae a la reflexión el caso de Rafaela. El caso de Rafaela es un caso, si se quiere, de la historia, pero de la historia forense en Venezuela. Porque a Rafaela la declaran muerta cuando tenían 11 años. ¿Qué pasó posteriormente? No, tendría yo que revisar. Voy a ser humilde en este caso. Tendría yo que revisar qué hizo Rafaela para poder recobrar su vida civil, porque a ella la diagnostican muerta a un principio. Está en un ataúd cuando tenía 11 años. Y después repite cuando tenía 31 años el mismo episodio. Al punto que ella lleva eso al teatro como artista que fue. Y yo me voy a traer la pregunta a esta plataforma. ¿Y qué pasó después cuando ella muere a los 85 años? Queda una pregunta. ¿Estaba realmente muerta? Porque eso fue cuando la señora Rafaela tenía 85 años ya. Pero por los avances que yo les estoy explicando, es imposible que Rafaela haya estado viva o haya podido vivir ese episodio que ella tenía el trauma de haber estado enterrada viva. ¿Ok? Entonces, declarar muerte a una persona viola protocolos de la ley de salud, de la ley del Código Orgánico de Medicina Legal y que exige la autopsia a muertes inexplicables, a muerte súbita, muertes que realmente ni siquiera pueden tener un proceso de cremación, porque al tú cremar a una persona, ya no existe ningún tipo, se muere la evidencia totalmente. A las personas que le hacen autopsia es porque se está revisando un cuerpo y se está investigando la muerte de la persona. Se supone que cuando la persona muere por causas naturales, el médico tratante suscribe el documento de certificación de muerte. Pero para los que no lo sabían, una muerte súbita es una muerte por un accidente de tránsito, una muerte por un homicidio, que hay que investigar qué ocurrió en ese sitio, qué ocurrió con ese cuerpo sin vida que tiene el médico anatomopatólogo en la mesa forense. Y él tiene que dictaminar bajo un protocolo completo la causa de muerte de esa persona. Y no de manera ligera certificar la muerte de alguien que a lo mejor esté sufriendo como lo está trayendo al papel la historia de Rafaela, por sufrir de catalepsia, Allí es donde nosotros tenemos que revisar realmente
la vida judicial, la vida jurídica de una persona después que es declarada muerta. Entonces vamos a tomar como reflexión el médico anatomopatólogo, el médico patólogo adscrito a una división de medicina forense tiene una responsabilidad muy grande ante la sociedad y a ellos se deben entonces a la ley de salud, a la ley orgánica, al código orgánico de medicina legal. Esos son sus instrumentos legales que deben de prevalecer en su trabajo.